Mientras la Comisión de Justicia de la Asamblea da todos los últimos toques al informe de mayoría para segundo debate del proyecto de ley que garantiza la interrupción del embarazo para niñas, adolescentes y madres víctimas de violación, muchos sectores han reaccionado con preocupación por el contenido de la propuesta. El punto más controversial tiene que ver con los plazos límite que se fijaron para poner fin al embarazo. 7 meses para las mujeres mayores de 18 años víctimas de violación y sin límite de tiempo si la gestante es una niña. Por lo que más allá de los argumentos morales, políticos, religiosos o jurídicos que surgen en este tema, es preciso trasladar el debate al campo médico. Por eso hoy nos acompaña la ginecóloga obstetra Alejandra Lara. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Carlos. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Doctora, ¿es posible provocarle un aborto a un feto de 7 meses de gestación? Ahí, ese es un punto muy importante, la pregunta que usted acaba de hacer, y es que hay que tener ciertas definiciones claras, ¿verdad? Me parece que se están utilizando los términos un poco así de forma arbitraria y no respetando los conceptos básicos, digamos, de ginecología y obstetricia. Primero, un aborto se define como la finalización de un embarazo hasta la semana 22 o con un producto de menor o igual a 500 gramos, ¿verdad? Y luego está la otra forma en que finaliza un embarazo, que es por medio de un parto. Un parto que es a partir de las 22 semanas de gestación, en el cual se obtiene un producto ya sea vivo o no, y ambos, tanto el aborto como el parto, pueden ocurrir de forma espontánea o pueden ser inducidos, pero esa definición es importante tenerla clara. Pero esa definición nos lleva a un mismo resultado, el hecho de que llegue un feto, un bebé sin vida al mundo, independientemente del concepto que le querramos poner, ¿no es cierto? Claro, en un aborto, por concepto, el feto va a estar muerto, y en un parto pues puede ser un producto vivo o muerto. Ahora, más allá de las circunstancias trágicas que conlleva el embarazo por violación de una niña, ¿qué significa provocar el parto para un feto de 7 meses al que previamente habrá que quitarle la vida, doctora? Exactamente. Es muy importante reflexionar acerca de cómo se dan, cuáles son las técnicas utilizadas para que esto pueda ocurrir, ¿verdad? Para interrumpir un embarazo de estas semanas. A partir de la semana 22, para interrumpir un embarazo, no solamente hay que administrar medicamentos, prostaglandinas, para provocar el parto, sino que la persona que está haciendo la interrupción del embarazo tiene que de alguna manera, podríamos decir, asegurar que el feto esté muerto previo al parto, para que no, digamos, porque existe la posibilidad, sino de que nazca vivo, ¿no? ¿Y eso cómo lo verifica el médico, doctora? A ver, ¿cómo se hace para estar, digamos, seguros de que ese feto esté muerto? Se pueden utilizar algunas técnicas, ¿verdad? Dentro de las cuales las más utilizadas en algún país que se haya hecho este procedimiento es la inyección de sustancias en la cavidad amniótica, generalmente solución salina a alta concentración o urea. ¿Qué va a provocar esta inyección de estas sustancias? Van a provocar lesiones cáusticas, quemaduras letales que ocasionen la muerte de ese feto, o también lo que se puede utilizar es inyección intracardíaca en el feto de cloruro potásico, lo que va a producir la sistolia y por lo tanto muerte del feto. Entonces, se habla como con mucha ligereza, me da a mí la impresión, de interrupción del embarazo, sin más, como que fueran cosas sencillas, sin reflexionar en lo complejas, en lo agresivas, en lo cruentas que pueden ser estas técnicas, ¿verdad? Entonces, doctora, sí, dejando de lado un poco la polémica alrededor del tema del aborto como tal, desde el punto de vista médico, ¿en qué circunstancias un galeno opta por una intervención de este tipo? Es decir, la necesidad de interrumpir el embarazo en un feto que tiene más de 7 meses de vida.
A ver, por ejemplo, eso varía de país a país, ¿verdad? Hasta hace poco tiempo en nuestro país no era legal el embarazo bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, yo le puedo hablar, yo hice mi formación, yo hice la especialidad en España y le puedo hablar un poco de cómo se lleva esta situación allá. Se pueden hacer interrupciones voluntarias del embarazo sin que haya mayor explicación por violación o no por violación, por cualquier motivo, hasta la semana 14 de gestación. Y entre la semana 14 y 22, es decir, antes de que se cumpla el límite de la viabilidad fetal, solamente bajo situaciones de malformaciones fetales muy graves o alteraciones cromosómicas severas que hagan que el feto sea incompatible con la vida, ¿verdad? O sea, normalmente, doctora, normalmente este tipo de intervenciones cuando el embarazo ya está muy avanzado se da por cuestiones de tipo médico, es decir, cuando va a haber un problema, un daño en la salud del bebé, ¿no es cierto? Esa es un poco la reflexión. Así es, totalmente. Ya. Ahora, ¿el feto está sometido al dolor y al estrés de su muerte provocada cuando tiene 7 meses de gestación? Es decir, el feto vivo en el vientre de la madre sufre al recibir un tratamiento de este tipo. Muchas personas defienden y creen que los fetos no sienten dolor sino hasta etapas muy avanzadas de la gestación, próximo al término. Pero eso no está en absoluto demostrado. Es más, la información que tenemos, con la que contamos, es que los receptores nerviosos están en formación desde la semana 8ª de gestación, ¿verdad? Los receptores para el dolor, ¿verdad? Y lo que también sabemos a ciencia cierta y segurísimo es que los fetos, los embriones del primer trimestre de embarazo hacen respuestas de alejamiento o de defensa frente a agresiones como pinchazos o manipulación con material, digamos, médico, ¿no? Entonces, de esto podemos sacar la conclusión de que sí, que de alguna forma sienten el dolor. Ahora, muchas personas lo que defienden es que ese dolor no es consciente, ¿verdad? Que no es consciente, que esos fetos no son conscientes del dolor. Pero lo que debemos reflexionar a partir de eso sí es que el hecho de que este individuo no sea consciente del dolor nos otorga a nosotros el derecho a ocasionarlo. Esa es una pregunta que nos debebemos hacer. Por ejemplo... Así es. Por ejemplo... No, dígame, continúe, por favor. Por ejemplo, si nosotros fuéramos ahora y viéramos... por ejemplo, a un anciano con una demencia senil avanzada o una persona con una incapacidad intelectual o alguien en un estado vegetativo, ¿verdad? Si nosotros viéramos a alguien agrediéndolo, ocasionándole daño, pinchándolo, ¿verdad? Lesionándolo, tendríamos clarísimo que eso no está correcto, ¿verdad? Entonces eso es un ejemplo bastante similar con lo que puede estar ocurriendo aquí. Ahora, doctora, quienes defienden la vigencia de estos plazos sostienen sobre todo que en el caso de las niñas con periodos menstruales todavía irregulares y sometidos a entornos de violación sistemáticos, que es una realidad de este país, son 3.000 niñas que cada año dan a luz producto de una violación, y esa es una realidad que no podemos darle la espalda ni los médicos, ni los políticos, ni los juristas, ni nadie. Peor las familias ecuatorianas, pero que difícilmente estas niñas podrían advertir que un embarazo en las semanas iniciales está en curso y que para estos casos el Estado tiene que darles una respuesta. Por eso es que quienes justifican estos plazos tan largos incluyen en la ley el plazo de las 28 semanas. Yo lo que pienso, lo que se podría hacer es mejorar las leyes para que estas niñas o estas mujeres en general pues puedan denunciar y se pueda hacer un seguimiento médico, psicológico y de todo tipo en estas personas para que si ha habido una gestación poderla diagnosticar para ayudarlas a recuperarse, ¿no?, de su parte psicológica. Y también sería importante fortalecer las leyes en contra, hacia los violadores, para que haya un poco más de control en ese sentido, ¿no?
Ahora, pero doctora, entonces, desde el punto de vista médico, la respuesta de una ginecóloga es que, pese a esta realidad socioeconómica, social, de círculos de violencia que viven las niñas, la respuesta no puede ser un aborto con esas semanas o una interrupción del embarazo con esas semanas de gestación, por más grave y crítica que sea la situación particular de esa niña. Desde el punto de vista médico, quiero decir. A ver, desde el punto de vista médico tenemos, como le dije, que analizar lo cruentas, agresivas, que son las técnicas que se requieren, ¿verdad?, para hacer estos procedimientos. No simplemente decir interrumpir el embarazo sin más. Y aparte de eso, un punto que a mí me gustaría que me permita tocar sería que muchas veces se utiliza el argumento en favor del aborto de que nosotros podemos tomar decisiones con nuestro cuerpo porque las mujeres deben tener la libertad de decidir en relación a su cuerpo, y eso es verdad, claro que sí, pero da la casualidad, o sea, cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, generan un individuo nuevo. ¿Y cómo sabemos que ese individuo es nuevo? ¿Qué nos hace diferente de su mamá y de su papá? Es que es un material genético diferente. Entonces, por lo tanto, si bien ese nuevo organismo está en el cuerpo de su mamá, podríamos decir que no forma parte de ella, no le pertenece como tal. Entonces, por lo tanto... hay que respetar. Ese punto de vista me parece interesante porque usted lo maneja desde el punto de vista científico, pero en este momento, doctora, hay una sentencia de la Corte Constitucional que busca reparar el daño que se le produce a una niña violada, y que si esa niña no quiere tener ese bebé, se permite una ley de este tipo que busca la interrupción voluntaria del embarazo. No es una obligación, pero es una interrupción voluntaria. Con esas condiciones políticas que ya nos plantea la Corte Constitucional, jurídicas y de entorno, ¿hasta qué punto o cómo debería enfocar desde el punto de vista médico la Comisión de la Asamblea para darle viabilidad a este plazo, mejor dicho, a este proyecto que plantea la Corte Constitucional? Bien, yo los llevo a todos a reflexionar. O sea, un embrión tiene su latido desde el día 21 de gestación, ¿verdad? Se está moviendo desde el primer trimestre, se puede ver por ecografías. Tiene un material genético diferente al de su madre y el de su padre. Entonces, todas esas cosas deben de ser respetadas. Entonces, muchas veces se intenta, ¿verdad? Y sí, una violación es algo terrible que marca la vida de una persona, de una niña, de una mujer por el resto de su vida, ¿verdad? Es un crimen, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que buscar. Castigar y ayudar a castigar el crimen, ayudar a esa paciente, a esa mujer a salir adelante, a superarlo dentro de lo posible, pero no solucionar un crimen ya cometiendo otro y otro y otro, ¿verdad? Eso no tiene mucha lógica. Doctora, el problema es que, sí, pero el enfoque es que el Estado ecuatoriano ya despenaliza el aborto en caso de violación para niñas y mujeres. Esa es una realidad y sobre eso tenemos que legislar. Entonces, me parece a mí que desde esa perspectiva lo que se tiene es que tratar de buscar un punto intermedio para poder llevar adelante desde el punto de vista legal y médico la sentencia de la Corte Constitucional, ¿verdad? Sí. A ver, plantear este límite de 28 semanas es realmente algo número uno, arbitrario, ¿verdad? ¿Por qué 28 semanas? Eso primero. Y luego es una cosa que no se da no se da en los otros países del mundo, ni en sociedades más liberales, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es que está demostrado, y ahí viene un concepto muy importante, que es el límite de la viabilidad fetal. Cuando un feto es viable a partir de las 24 semanas de gestación, ¿verdad? Un feto de 24 semanas que nace, ¿verdad?, por un parto, puede tener dificultades adaptativas derivados de la prematurez, pero tiene la capacidad de ser un niño, ¿verdad?, normal, o con alguna limitación, pero muy próximo a lo normal. Entonces, o sea, si estamos hablando de interrumpir, de matar a un feto, más de la viabilidad fetal, estamos diciendo que se le está quitando esa oportunidad a ese feto de tener una vida normal.
Bien, y esas son las palabras de la doctora Alejandra Lara, ginecóloga y obstetra. Muchas gracias por estar en contacto directo. Muchas gracias a usted. Regresamos.